Buenas tardes. Para el taller de esta semana vamos a hacer un análisis de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, sin importar si mis plantas de zanahoria han crecido mucho, si me tocó volverlas a sembrar, si se me murieron. En mi caso, mis zanahorias tanto de luz como de sombra se me pudrieron y se me dañaron. Me tocó volver a sembrarlas. Ya las tengo en tierra estas, las de sombra se me dañaron totalmente. Pero pues yo sé que muchos de ustedes tienen las de sombra y las de luz todavía bien y pues siguen creciendo. Estas son mis plantas de luz. Hace poco, hace más o menos un mes, volví a cultivarlas y ahí van creciendo. Ya las puse en tierra. Entonces les voy a mostrar básicamente el trabajo que deben hacer esta semana. Eh, Ustedes debieron haber tomado apuntes, ¿cierto? Observaciones y algunos datos de mi planta. Entonces, uno de los datos de las plantas que yo a ustedes les pedí que tomaran era la altura de la planta. O sea, yo quería que observaran cuánto crecía la planta durante cierto tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo de mis plantas, de las que acabé de pasar a tierra, tengo unos datos de crecimiento de ellas a partir del 10 de julio hasta el día de hoy, ¿listo? Entonces tengo solamente 5 datos, pero ustedes pueden tener muchos más datos. Entonces la idea es que vamos a hacer por cada planta, ¿listo? Yo digamos que en este caso pues yo tengo dos plantas aquí de zanahoria. Cada una pues crece a su ritmo, pero entonces ustedes por cada planta que tienen cultivada me van a hacer una tabla de crecimiento. De la siguiente forma. Tengo mis datos, ¿cierto? En mi caso solamente tengo 5 datos, pero pues ustedes pueden tener más. Si en caso que ustedes no tengan, o sea, sus zanahorias aún no hayan crecido, deben esperar a que empiecen a brotar las hojas y el tallo para hacer la medida de los datos. Si ustedes no tienen datos, es imposible que ustedes hagan estas tablas. Entonces, como yo les sugerí a ustedes, ustedes debieron haber tomado altura de sus plantas cada 3 o cada 5 días. Bueno, el tiempo pues ustedes lo determinan. Y pues vamos, les voy a enseñar cómo hacemos una tabla de crecimiento. Entonces, básicamente lo que primero que tengo que hacer es ponerle un título. Entonces pongo gráfica de crecimiento, eh, zanahoria, zanahoria con luz o sin luz o en sombra, en sombra. Estas como son de luz, pues pongo luz, ¿listo? Pero es una de mis zanahorias, entonces zanahoria uno, ¿listo? Entonces voy a hacer más o menos como un plano cartesiano, matemático. Entonces hago una línea de manera vertical y hago otra línea de manera horizontal. Bien, horizontal. No tan larga, pues que yo no tengo muchos datos. ¿Listo? Entonces, en mi eje Y básicamente va a estar la altura, o sea, acá tengo altura en centímetros, ¿listo? Especifico, altura en centímetros es lo que voy a poner acá. Y acá voy a poner el tiempo, que mi tiempo va a ser en días. ¿Ok? Bien. Entonces tengo dos variables, una que es altura y la otra es el tiempo. Entonces básicamente lo que voy a hacer es con los datos que tengo, acá están mis datos, con los datos que yo tengo de mi planta, lo que voy a hacer es pues pasarlos a la gráfica. Entonces tengo que básicamente pues la diferencia de altura es mi planta como no es muy grande pues tiene hasta ahora más o menos 6 centímetros de alto, pues voy a dividir este espacio en 6 espacios iguales. Entonces, yo cuento 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Lo que puedo hacer es que cada dos cuadritos me cuentan un centímetro, ¿sí? Un centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, incluso lo puedo hacer más grande, 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Ustedes lo pueden ampliar o lo pueden disminuir dependiendo de la cantidad de datos que tengan. Yo en mi caso tengo 5, pues puse
Entonces mis 5 datos pertenecen a 5 fechas, ¿listo? Entonces también, entonces pongo, mi primera fecha fue el 10 de julio. Entonces 10 de julio, mi segunda fecha fue el 13 de julio. La siguiente fue el 18 de julio, el 23 de julio y el 28 de julio. ¿Listo? Ya tengo mis datos de altura, datos de tiempo, y lo que voy a hacer es poner el valor. El valor va a ser la intersección que hay entre la altura y el tiempo. O sea, esta línea perpendicular a esta, y donde se encuentren pongo un punto. ¿Listo? Entonces, mi primer dato me dice que medía 0,6 centímetros el 18 de julio, el 10 de julio. Entonces, el 10 de julio medía 0,6. 0,6 más o menos es acá, ¿sí? La mitad de un centímetro pues son 0,5 centímetros, entonces es mi primer punto de acá, ¿listo? Es la intersección entre los... Acá serían 0,6, entonces si yo punteo esta línea derecha, no como la mía, aquí daría 0,6, el 10 de julio, ¿listo? Y así sucesivamente. El 12 de julio medía 1,6, 1,6 más o menos es acá, ¿cierto? Si yo punteo hasta mi fecha de manera recta, me da acá, ¿listo? Mi siguiente punto. La siguiente medición me dice que medía 2,5 centímetros, exactamente en la mitad, el 18 de julio. Acá, ¿sí? Ese punto me muestra la fecha con la altura. Acá serían 2,5 centímetros. ¿Listo? Si ustedes puntean, pues da acá, en el puntico, ¿listo? Lo pueden hacer con colores para que se vea más diferenciado. El 23 de julio me medía 4,8 centímetros, o sea, casi 5, por acá más o menos. El 28 de julio subo hasta acá. Aquí exactamente, ¿listo? Me daba. Y me dice que hoy, el 28 de julio, mide 5,6. Eso quiere decir aquí. Acá, ¿listo? Si ustedes pueden usar una regla para guiarse si quieren. Entonces, por ejemplo, si ven, ahí está. Puntean. ¿Listo? Y se dan cuenta. Y acá también. Para que no se pierdan. Para que el dato en centímetros concuerde con la fecha que ustedes tomaron. Entonces digamos que acá medía 5,6 centímetros. ¿Listo? Ya tengo mis 5 puntos o mis 5 mediciones. En mi caso son 5, en su caso pueden ser más. Luego con otro color lo que voy a hacer es unir los puntos. Empiezo a unir los puntos. ¿Listo? Y ya, hasta ahí. Bien. Entonces yo ya tengo una gráfica de crecimiento de mi zanahoria. ¿Listo? Que está en la luz. Cuando ustedes empiecen a comparar las gráficas de crecimiento de las que están en luz con las que están en sombra, pues van a obtener gráficas totalmente diferentes. ¿Listo? Una vez ustedes obtengan su gráfica, pueden hacer debajo o en otra hoja, van a escribir análisis de crecimiento. Y vamos a explicar la gráfica. Vamos a explicar esta gráfica. Entonces, mi gráfica tiene, al observarla me doy cuenta de que tiene tres tiempos diferentes de crecimiento. Si ven que de acá a acá, de aquí a acá, más o menos el crecimiento fue parejo, puedo decir que fue un crecimiento más o menos exponencial. ¿Listo? Mientras que de aquí a acá, ¿cierto? De aquí a acá cambió, o sea, la línea cambió. Quiere decir que creció más. ¿Listo? Mientras que de aquí a acá disminuyó su crecimiento en comparación a los demás días. Eso que estoy diciendo lo van escribiendo en el análisis. Entonces, ¿cómo se escribe? Yo puedo decir que del 10 de julio, o sea, del 10 de julio al 18 de julio, mi planta de zanahoria tuvo un crecimiento constante. ¿Sí? No varió mucho. Si ustedes se dan cuenta, no varió mucho. Más o menos estaba creciendo la misma cantidad de centímetros en altura a medida que pasaba el tiempo. Pero después,
del 18 de julio tuvo un crecimiento más rápido. ¿Qué quiere decir? Pues que creció más centímetros en menos tiempo. Eso lo escriben. Tuvo un crecimiento más evidente. Más evidente, ¿listo? Mientras que del 22 de julio al 28 de julio no creció. Pues si ustedes se dan cuenta, creció menos de un centímetro. ¿Sí? Pasó de crecer más de 3 centímetros a crecer menos de un centímetro. ¿Listo? Entonces, todo esto, o sea, el análisis de esta curva es lo que yo voy a escribir. ¿Listo? Me deben especificar el crecimiento de sus plantas. ¿Ya? Una vez terminen eso, deben hacer cada gráfica y cada análisis por cada planta que tengan cultivada. Bien, lo hacen en una hoja y pues le toman la foto y me la envían. Bien, ese sería el trabajo de esta semana o de estos 15 días.